comenzar con este tiempo para que la palabra de Dios haga vida en nosotros y dé fruto. Así dice la Biblia, que lo que podamos oír dé fruto en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das hoy, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias por todo lo que hemos hecho desde el comienzo, desde que llegamos, Señor, por los tiempos de oración que hemos tenido, por ver, Señor, que tú has sido fiel, hemos llegado con bien. Gracias por absolutamente todo el tiempo que hemos podido también adorarte, cantar cánticos, Señor, espirituales, y darte gracias, reconociéndote como nuestro Dios. Y asimismo ahora, Señor, preparamos nuestros corazones y ponemos atentos nuestros oídos para que tu palabra penetre en nosotros, Señor, y podamos en verdad ponerla por obra. Tan difícil, Señor, poner por obra tu palabra, porque sabemos de que somos seres humanos, finitos, con tantas cosas, Señor, en nuestra vida. Por eso ayúdanos para que podamos rendirnos ante ella y podamos vivirla para tu gloria, Señor. Te damos gracias a través de Jesús, Señor. Amén. Amén. Nuestra tercera semana acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Pudimos ver ya hace 2 semanas la iglesia de Éfeso, que su amor pasó a ser un mero compromiso, ¿verdad? Ya no era ferviente, se sumían en actividades, pero ya no era por amor a Dios, sino por querer hacer cosas para Dios, olvidándose en sí misma a la iglesia que tenía una relación personal con Dios. La iglesia de Éfeso volcó su amor en mera costumbre, mero activismo, y la iglesia, dice la Biblia, que Dios le dijo que si se arrepentían, Dios dejaría su candelero, pero sabemos a través de la historia que no se arrepintieron, y esa ciudad hoy ni siquiera existe, no hay ni siquiera un creyente en esa ciudad. La semana pasada vimos la iglesia de Esmirna, una iglesia, dice la Biblia, que fue fiel en medio de su profunda pobreza, en medio de una terrible y constante persecución, encarcelados, asesinados, acusados, usurpados por la causa del evangelio. Y Cristo les habla sin reprensión alguna. Cristo les habla un mensaje completamente favorable para la iglesia. No había nada de malo en esta iglesia. Incluso Cristo les dice que permanecieran firmes en medio de todo lo que se vendría. Y vemos que esta iglesia permaneció firme hasta nuestros días. 2700 años tiene aproximadamente esta ciudad, Izmir, el día de hoy en Turquía. Y aún son perseguidos los cristianos, pero ahí hay aún un grupo de creyentes vivos, manteniendo viva la llama del evangelio en medio de esa parte de Asia. Hoy veremos el tercer caso de una iglesia al cual Dios también le critica sus errores y nos muestra qué es lo que la iglesia actual, o de qué cosas la iglesia actual debe de huir. Ahora, antes de entrar en el tema, yo les quiero decir algo con mucha honestidad. Nos cuesta mucho a nosotros entender el mensaje de las iglesias por nuestra situación actual. Los mensajes de las iglesias son en una profunda persecución, en una terrible persecución. Entonces, nosotros vivimos un evangelio tan libre, vivimos en medio de una oportunidad de vivir tan libremente el evangelio, que nos cuesta mucho entender las cartas desde esa perspectiva. Porque nosotros, si queremos, vamos a la iglesia; si no, no; si queremos, nos congregamos; si no, no. No tenemos ningún tipo de persecución. Podemos venir, cantar libremente, podemos enseñar la palabra libremente hasta el día de hoy. Y nos va a costar mucho entender y ver desde la perspectiva de ellos una profunda persecución, donde ellos ni siquiera podían vivir en paz. O sea, no era tan solo congregarse, era vivir en paz. Ellos no podían vivir en paz por causa de Cristo. Entonces yo les invito a que por un momento salgamos de nuestra comodidad actual y nos volvamos a la persecución o al tiempo en el que ellos viven, para que podamos nosotros también tomar nuestra parte respecto al mensaje que Cristo da a estas 7 iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, está el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Y dice Apocalipsis 2:12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, en la misma ciudad fue muerto Antipas. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esta es la historia de una iglesia situada en la ciudad de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo vivió una paradoja, porque por un lado Cristo les dice: te mantuviste fiel, no negaste la fe, y por otro lado les dice que ellos comenzaron a permitir la infiltración de falsos maestros y falsos seguidores de estos maestros de falsas doctrinas, y los mantuvieron allí. En sí es una iglesia que no se atrevió a confrontar la mentira, sino que comprometió la verdad del evangelio dentro de la iglesia. Esto quiere decir, en vez de luchar por la verdad, permitieron que dentro de la iglesia no tan solo se infiltraran falsas doctrinas, sino que se practicaran. Y ellos lo comenzaron a ver como algo absolutamente normal. Pérgamo significa matrimonio. Eso significa la palabra Pérgamo. Entonces, es impresionante cómo Cristo hace una analogía, que entre él y la iglesia existe una clase de vínculo matrimonial, donde debe de haber fidelidad y amor mutuo. Ahora, Pérgamo, ¿con quién estaba casada? Esta ciudad, ¿con quién tenía una relación matrimonial? Vemos que era una ciudad históricamente rica y próspera, porque aquí fue donde se generó la industria del pergamino. Ahora les voy a hablar un poquito más de eso, pero en Pérgamo, por ejemplo, existía una biblioteca donde habían más de 2000 pergaminos, donde estaba todo el conocimiento de la época, en Pérgamo. Entonces, imagínense el tamaño de esa biblioteca. Nosotros hoy, después de que se creó la imprenta, se pueden hacer libros, pero antes de la imprenta eran pergaminos, eran literalmente rollos. Entonces, imagínense 2000 pergaminos o 2000 volúmenes de escritos de toda la sabiduría del mundo. Esta biblioteca era de un valor incalculable. Estaba solo a 70 kilómetros de distancia de Esmirna, y era una iglesia a la cual Dios no le recriminó absolutamente nada. A Esmirna, pero a Pérgamo sí le recrimina, estando muy cerca. No nos olvidemos que Éfeso estaba a 30 kilómetros de Esmirna, y ahora Esmirna está a 70 kilómetros de Pérgamo. En Pérgamo se había construido un altar a Zeus de casi 70 metros de alto, y tenía una estatua de Zeus de 36 metros de altura por 34 metros de ancho. Fue considerada una de las maravillas del mundo antiguo. Para que ustedes se hagan una idea, nosotros tenemos 21 metros de fondo, desde acá hasta allá. La estatua de Zeus, el ancho eran 34 metros, casi el doble de este de largo. Imagínense. Tenía un culto a una diosa llamada Atenea, que le llamaban la diosa de la sabiduría, era la diosa de la ciencia y las habilidades de estrategia de guerra, y era la patrona de la ciudad. Y eso es bastante interesante, porque la ciudad de Pérgamo tenía su patrona. Nosotros vemos en nuestra sociedad actual que muchas ciudades también tienen su matrona o su patrón, ¿verdad? Su Dios. Qué impresionante es como desde ese tiempo ya se hablaba respecto a esto. Además, la ciudad en sí, Pérgamo, era el centro de culto a Esculapio, que era el dios de la medicina, cuyo símbolo, yo creo que todos lo conocemos, es una serpiente que va rodeando una madera. Entonces, es impresionante ver cómo Satanás ha desviado ciertos símbolos, porque mucha gente considera ese símbolo similar al de Moisés, cuando habla y Dios le dice que tiene que hacer una serpiente de bronce, ¿verdad? Que estuviera atravesada por un madero. Mucha gente considera que el símbolo de Esculapio, que es un madero y una serpiente alrededor de ella, es el mismo símbolo de Moisés y la serpiente en el desierto. No, estamos equivocados. El símbolo de Moisés en el desierto era una serpiente atravesada por un madero. En cambio, el de Esculapio es el madero y la serpiente rodeando. Si han visto, las farmacias tienen aún ese tipo de símbolos. Si lo han visto, ¿verdad? Es como el símbolo de la salud. Es más, hay algunos servicios públicos y privados que tienen ese símbolo aún, que es el símbolo de Esculapio. Entonces, sin lugar a dudas, para los cristianos la serpiente representaba a Satanás, y que estuviera rodeada de un madero tenía un cierto significado con el ocultismo. Ahora,
había un templo al dios Dionisio, que era el dios del vino y del éxtasis. Además, era el centro del culto al emperador Augusto César. A esta ciudad, Pérgamo, se le dio el sobrenombre de la guardiana del culto al emperador. Entonces, la amenaza más grande para los cristianos era el culto a Augusto César. No nos olvidemos que a ellos les llamaban ateos a los cristianos, porque no creían en el culto al César. Es más, también tenían un templo dedicado a la diosa Venus, la diosa del amor. Y Pérgamo en sí mismo era tan rico, porque se hizo tan mundialmente conocido por el tratamiento que le dieron a las pieles, porque tuvieron problemas políticos para importar papiros, y lo que hicieron ellos fue trabajar las pieles para registrar en estas pieles sus escritos, los llamados pergaminos. Y ahora estas pieles eran ocupadas como papeles, duraban más incluso. Entonces Pérgamo se hizo famosa por los pergaminos. Hasta, bueno, cuando nosotros éramos jóvenes se daba esto del pergamino a la novia, ¿no se acuerdan? Ahora los muchachos, yo le digo a mis hijos, ahora le mandan un emoji con un beso. Qué fome, ¿no? Te amo, y le ponen un corazón. Nosotros teníamos que hacer nuestros papiros artesanales, ¿se acuerdan, no? Le echábamos vela alrededor, lo quemábamos alrededor, ¿verdad? Le pasábamos el dedito quemado ahí para que se viera así como, le poníamos un rollito, una cintita. Era más romántica la cosa. Por eso le digo a mis hijos, hoy un emoji lo soluciona todo, ¿no? Una carita feliz, listo, enamorados. Entonces los pergaminos generaron que esta ciudad fuera mundialmente conocida. Ahora, en esta ciudad se adoraban a muchos dioses: Zeus, Esculapio, Venus y al emperador. Una ciudad llena de idolatría y muy activa respecto a la idolatría. Entonces, aquí es donde nosotros podemos identificar con quién estaba casada esta ciudad. Pérgamo significa matrimonio. ¿Con quién era el matrimonio que tenía ella? Satanás. O sea, era el culto al emperador en sí mismo. Aquí es donde también nació uno de los médicos más famosos, que se llamó Claudio Galeno. Él fue quien puso las bases acerca del estudio de la anatomía del ser humano. Y estos estudios ganaron elogios a nivel mundial por sus descubrimientos, y la ciudad se hizo famosa también por él. Este hombre fue el primero que mezcló la superstición con la medicina, lo que hoy se conocen como los curanderos. Entonces los habitantes de Pérgamo se unían en la idolatría, y ya sabemos y entendemos que la idolatría lleva consigo inmoralidad. ¿Sí saben de eso, verdad? ¿Se acuerdan? Ya sabemos que la adoración a Zeus era con prostitutas y prostitutos sagrados. O sea, la adoración incluía inmoralidad y relaciones sexuales ilícitas. Entonces, toda la gente que participaba en el culto a Zeus también participaba de la inmoralidad, y a los que se rehusaban en participar en estas fiestas los trataban en sí mismos como enemigos del César. Entonces, a la gente la excluían de la comunidad, los perseguían y los mataban por no adorar al César. Esto tiene mucho sentido con la iglesia que vimos la semana anterior. Entonces, con todo esto, Pérgamo era una ciudad conocida en el mundo por dos factores principales: la idolatría y la inmoralidad. ¿Te imaginas vivir ahí? ¿Cómo debe de haber sido para un cristiano vivir ahí? ¿Dónde vives tú? En Pérgamo. Oye, esa ciudad tiene mucho dinero, pero ahí es terrible. Entonces no era fácil ser cristiano ahí. Es más, ser cristiano hoy no es fácil, porque las cosas en sí no han cambiado mucho y vivimos gobernados por mentes liberales que gobiernan e imitan lo que hacen otras personas. O sea, hoy los gobernadores cada día son más liberales, y las naciones, por decirlo de algún modo, primermundistas, consideran la inmoralidad como intelectualidad. Esto de la inclusión tiene un sesgo tan grande de inmoralidad que la gente lo ve como intelectualidad o como llegar a ser desarrollado, una mente abierta. Por ejemplo, ¿a quién se le pasa por la cabeza a tu hijo a los 6 años hacerle un cambio de sexo? ¿Operarlo? ¿Sacarle lo que tiene? ¿Cambiarlo por otro genital artificial, porque en sí es artificial? Y que tenga una buena vida. Qué curioso, ¿no? Pero eso es lo que se viene. Las leyes que se están legislando son para eso, para que un niño antes de los 6 años tenga la capacidad de decidir qué es. Qué fuerte, ¿no?
Y esa es la inmoralidad que está siendo una inmoralidad hoy incipiente, por decirlo de algún modo, pero es lo que va a hacer. El gobierno está dispuesto a costear esa clase de operaciones. Entonces nos damos cuenta que la inmoralidad y la idolatría penetró en la iglesia de Pérgamo. O sea, imagínate lo difícil que debe de haber sido para los hermanos permanecer fieles a la fe cristiana, mantenerse firmes en medio de la iglesia, porque lo que ocurría fuera de la iglesia, la inmoralidad y la idolatría, ahora estaban también dentro de la iglesia. Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel, al pastor, al responsable de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Qué interesante este término, la espada aguda de 2 filos. Nosotros conocemos un texto que es solo este y otro texto en la Biblia. Hablan de la Biblia como la espada aguda de 2 filos, que es Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tan poderosa la palabra de Dios que cuando se predica en verdad, solo suceden 2 cosas. La palabra de Dios solo causa 2 efectos: o te conviertes y cambias, o te enojas y muchos se van. Eso pasa. Porque la palabra de Dios nos confronta tanto nos confronta, que tenemos solo esas 2 opciones. O entendemos que es Dios hablándonos y que necesitamos cambiar, o te enojas, te vas. Jesús dice: yo soy quien tiene estas palabras, yo soy el portador, yo soy quien tiene toda y la total autoridad. Por eso dice que Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos. El que habla es el portador de la espada aguda de 2 filos. Versículo 13: yo conozco tus obras, conozco lo que haces, cómo vives, lo que quieres, soy omnisciente, sé absolutamente todo de ti. Yo soy quien todo lo sabe. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. El Señor sabía que el lugar donde estaban ellos viviendo y la iglesia en sí misma era el mismísimo trono de Satanás, un lugar inmoral, terrible, lleno de idolatría, ídolos, templos, estatuas, medicina curandera, todos con pseudo milagros, y eran todos atribuidos a falsos dioses. Por eso Dios les dice, Cristo mismo: donde estás, donde vives, no es un lugar fácil. Estás en la ciudad donde se le rinde culto al emperador por sobre todas las otras ciudades. Esta ciudad era la guardiana del culto al emperador. Era la ciudad que se preocupaba de que hubiera un culto constante al emperador. Imagínense, el emperador era movido sin lugar a dudas por Satanás, y ellos rendían culto al emperador. Una vez al año, lo vimos las semanas anteriores, una vez al año en las demás ciudades se rendía adoración al César. ¿Se acuerdan? Con una pizca de incienso, y te daban tu certificado de que habías practicado tu obligación religiosa. En Pérgamo, esta obligación era todos los días, todo el día. Por tanto, la persecución era aún más fuerte. Dice: tú moras, estás asentado donde está el trono de Satanás, dice, pero retienes mi nombre. Aquí está hablando que algunos cristianos hablaban y creían que Jesús era el Señor, que no era el César el Señor, sino Jesús era el Señor. Dice: y no has negado mi fe. Fe en este texto se entiende como el mensaje de Cristo y su obra en la cruz. O sea, ellos no negaron la obra redentora de Jesús en la cruz. Jesús es Señor, Redentor y Salvador de la humanidad. Ellos no negaron eso. Ahora, ¿se imaginan, haciendo una analogía de esto, cómo la gente le preguntaba a los cristianos de Pérgamo dónde vivían? ¿En el trono de Satanás? ¿Cómo Jesús establece que ese lugar es terrible, donde incluso Satanás estaba reinando? Y yo me imagino preguntas como: ¿y ahí crías a tus hijos? ¿Cómo le haces? Rodeado de inmoralidad, de perversión.
¿Cómo le haces? Es por eso que nosotros podríamos traer estas preguntas y decirnos, ¿cuánto nos ha costado vivir la fe cristiana en nuestro tiempo? Y yo te digo esto porque en comparación a ellos, fíjate, ellos vivían en un mundo altamente inmoral, altamente perverso, lleno de idolatría. Diariamente era el culto al César, diariamente eran perseguidos. La persecución era aún más fuerte aún que en Esmirna y que en Éfeso. Eran más perseguidos, más atormentados, más atribulados que en cualquier otra ciudad. Y yo te pregunto, ¿tú crees que sacrificar algunas cosas aquí o por allá, venir a la iglesia 3 horas, considerarías que es un gran sacrificio? Pongámoslo al lado nosotros de los hermanos de Pérgamo. ¿Cómo nos consideraríamos? En verdad, ¿qué sacrificio hacemos por el evangelio? Qué difícil, ¿no? Considerarlo. Por eso les decía al principio, tratemos de ponernos en el lugar de ellos. Es muy difícil, muy difícil. Incluso acá nos cuesta mantenernos despiertos a veces. Cuesta. Es donde tenemos nosotros que entender que creemos a veces que pagamos un gran precio por la fe cristiana. Pero aunque ustedes no lo crean, hay hermanos, y yo hablo con un pastor muy a menudo, que tiene hermanos que caminan 3 horas para ir a la iglesia. Caminan 3 horas para llegar y 3 horas para volver. ¿Y cómo crees que llegan a su casa? Porque nosotros que estamos aquí cerquitas, llegamos a casa así fastidiados, ¿no? Ay, estoy cansado, tanto que caminamos y tiramos la ropa por allá y fastidio. Pero imagínate ellos, 3 horas caminando. Una vez nosotros fuimos al sur, había una iglesia por allá, y los hermanos no tenían transporte, así que teníamos que irnos más o menos 40 minutos antes del culto a la iglesia, irnos caminando. Y era realmente lejos, 40 minutos caminando es mucho, es lejos. Y después de que terminas toda tu actividad, ya solo pensar que te quedan 40 minutos de regreso, ya te cansas antes. Pero ¿sabes por qué? Es por la manera en como nosotros vemos el evangelio. Pero los hermanos allá lo ven de una manera muy distinta. Porque para ellos es parte del costo. Y nosotros éramos o el hermano donde íbamos era de la casa más cerca de la iglesia. ¿Crees en verdad que pagas un alto precio por vivir tu fe cristiana? ¿Crees que el evangelio para ti es difícil comparado con los hermanos de Esmirna, de Pérgamo? Qué difícil, ¿no? Ponernos en el lugar de ellos. Yo siempre cuando estudio o veo un poco la historia de la iglesia primitiva, siempre me hago la misma pregunta. Digo, si ellos murieron por la fe, si fueron gente que fueron despojados de todo, fueron personas que los mataron, los aserraron, los torturaron, los llevaron a las fieras, etcétera, 1000 cosas. Y Dios les va a dar un lugar en el cielo. ¿Qué lugar tengo yo comparado con ellos? ¿Dónde voy a estar yo? ¿Dónde? Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, esa palabra testigo es marturión, martureo, mártir. Mi mártir fiel fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Cristo acá menciona a Antipas, un cristiano del primer siglo. El nombre Antipas es una conjugación de 2 palabras, que es antipas, que significa contra todo. Eso significa el nombre Antipas. Y es evidente que el primer cristiano mártir en esta ciudad de Pérgamo fue muerto por la causa de Cristo. Por eso Cristo le llama mi testigo fiel, quien se mantuvo fiel hasta la muerte. ¿Contra qué se opuso Antipas para que lo mataran? Históricamente vemos que se opuso contra la idolatría, la inmoralidad, la hechicería, la perversión del mundo, que trataba de penetrar en la iglesia de Pérgamo. Antipas lo odiaron por predicar en contra de estas cosas, pero a la vez
su vida estaba contra todo esto. O sea, no solo decía que estaba en contra, sino que vivía contra todo eso. Hermanos dentro de la iglesia vivían en favor de idolatrías y de inmoralidad, pero él no estaba dispuesto. ¿Se acuerdan que en Esmirna hubo un mártir llamado Policarpo? Le dijeron que si negaba a Jesús salvaría su vida, y él dijo: llevo 86 años de mi vida, he servido a Jesús y no me ha hecho más que bien. Y lo quemaron vivo. Cuentan los historiadores y la tradición que Antipas fue el pastor de la iglesia en Pérgamo antes de esta carta. Por eso Cristo, cuando habla de la carta, habla de Antipas como ya muerto. Entonces cuenta la historia que fue quemado dentro de un buey de bronce, que ahí metían a los cristianos, los metían dentro de un buey de bronce que era absolutamente hueco por dentro, y dentro de él pusieron Antipas y prendían fuego a estos bueyes de bronce por fuera, prácticamente para cocinar viva a las personas. ¿Quién se puede imaginar eso? Así era la manera en cómo trataban a los cristianos. Mi siervo fiel, dice Jesús, que fue mártir defendiendo la fe del evangelio, las enseñanzas de la sana doctrina. Es por eso que Antipas es el prototipo del cristiano espiritual que rechaza todo aquello que va contra el evangelio de Jesucristo. Todo cristiano que dice ser creyente debería ser como Antipas. Que incluso el estar en oposición a las cosas que practica, incluso la iglesia, no me refiero a la iglesia en general, sino a muchas personas dentro de la iglesia, le costó incluso la vida. Por eso estar en contra de todo aquello que el mundo o que el mundo provoca que penetre en la iglesia, el vivir contra las prácticas del mundo en la iglesia es vivir contra incluso los hermanos. Porque muchos cristianos practican ideologías que van contra el evangelio verdadero. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad, una doctrina realmente satánica. ¿Por qué? Porque provoca que los cristianos amen las cosas del mundo y busquen a Dios por las cosas materiales. Fíjate, eso es contra Dios, anticristo. Mira, ¿quién es el único que ofrece riquezas por adoración o a cambio de adoración? ¿Satanás o Jesús? Satanás. Satanás se dice: te voy a dar todo si postrado me adoras. Dios no te dice eso. Dios te dice: si me buscas lo vas a perder todo. Búscame, pero tendrás tesoros en el cielo. Por eso esa doctrina de la prosperidad se ve muy bonito y a muchos les encanta, pero hermanos, eso es del diablo. Y eso nos trae problemas a los que lo decimos, ¿verdad? Hay hermanos acá que vienen de esas doctrinas y hay otros que se han ido de aquí a esas doctrinas, engañados ahí andan pisando billetes. ¿En serio? Haciendo declaraciones y tonteras. Hermanos, eso es brujería. Otro ejemplo, el sistema G12. Un sistema que habla de que cada quien tenga 12 discípulos, que gobierne a 12 personas y tú a esas 12 personas les enseñas y esos 12 tienen otros 12 y así sus 12. ¡Qué absurdo! Hay solo una persona en la historia de la iglesia que tuvo 12. ¿Quién fue? Jesús. Y después de Jesús, nadie más. Pero ¿qué hacen estas ideologías? Por crecimiento o por tener mucha gente en las iglesias, están dispuestos a hacer cosas contra Dios. Uf, qué difícil, ¿no? ¿Cómo le hacemos los cristianos o al identificar una falsa doctrina en la iglesia, a contrarrestarla? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para hablar con los hermanos y exponer ante muchos hermanos que viven una vida contraria a la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con eso? ¿Nos callamos? ¿Guardamos nuestro corazón? ¿Lo ponemos en oración y ahí nos quedamos tranquilos? ¿O tenemos que exponerlo? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros en esos casos? ¿Sí lo ha pensado? ¿Qué es lo que Dios demanda de mí cuando yo sé que alguien está en una falsa doctrina o contaminando a otros con falsas ideologías? ¿Qué tengo que hacer? Jesús les dice: mira, ustedes han guardado mi fe, se han mantenido firmes incluso cuando el pastor anterior lo mataron y asesinaron por causa de la fe. Pero les dice el Señor en el 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Eran un par de cosas. El Señor le dice unas pocas cosas, pero muy graves, para que se entienda. Son poquitas, pero terribles. Dice que tienes ahí
en el seno de la iglesia, dentro de la iglesia, o que eran miembros de la iglesia, a los que retienen o se aferran la doctrina de Balaam. Fíjense, dentro de la iglesia no todos eran como Antipas, no todos eran fieles. Muchos hablaban de Cristo y creían en Cristo, pero abrazaban la doctrina de Balaam. El problema es que Antipas murió. Y es muy probable que el pastor que estaba ahora y el liderazgo que estaba ahora no tomaban cartas en el asunto contra los miembros que retenían la doctrina de Balaam. Dice que esta doctrina de Balaam era que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fíjense, la iglesia sufría presión por la persecución del gobierno. Esta era una presión que venía desde afuera. Pero dentro de la iglesia también tenía falsos maestros y falsos seguidores con doctrinas terribles. Ellos decían: yo no negaré mi fe, pero dentro de nosotros hay falsos maestros y falsos hermanos. Lo que yo hago, pastores, no practico sus ideas, pero no los voy a echar. ¿Dónde está el amor de Dios? Yo, pastor, mire, yo no comulgo con ellos, no me llevo bien con ellos. Yo sé que están mal, yo sé que hacen cosas que están mal, pero la verdad, pastor, mire, dejémoslos ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Qué paradoja, ¿no? ¿Te das cuenta, hermano, que no puedes vivir tu fe a un nivel tan personal? Mucha gente cree que puede ir a una iglesia y puede hacer su vida totalmente aislada de la congregación, sin estar afectado en algo. Si pertenecemos a una iglesia, debemos de cuidar la santidad de la iglesia, la doctrina de la iglesia, la integridad de la iglesia, porque la iglesia somos todos. Somos nosotros. Es por eso que es un error hoy, un error de Satanás. Fíjense, no es humano, es de Satanás, que en las iglesias se permitan un montón de cosas y nadie dice nada. Y hay una frase que ocupan mucho hoy los inmorales y perversos que están enfrente. Dicen: no toquen al ungido de Jehová. ¿Y la usan para qué? Para que no hablen de ellos, porque saben que viven vidas perversas e inmorales. Estos temas no los tocan. ¿Qué los van a tocar? Hay iglesias donde no hablan de esto. Jesús les dice: tienes en medio de tu iglesia los que se aferran, los que se toman de la doctrina de Balaam. Ahora, la palabra doctrina sabemos que es enseñanza. Enseñaban lo que enseñaba Balaam o lo que hacía Balaam. Ahora, ¿quién era Balaam? De aquí saldremos de la primera duda. En el libro de Números, no lo busque, solo como referencia, aparece Balaam, un profeta gentil. Ahora, esto lo explico porque muchos piensan que es un profeta de Dios. No, Balaam es un falso profeta, no es de Dios. Hasta había un cantito, yo me acuerdo antes: cuando un profeta llamado Balaam. El que lo inventó ya estaba bien perdido. Balaam era un hombre conocido por sus poderes de adivinación. Es más, la Biblia dice claramente que era un adivino, no un profeta de Dios. Balaam fue un hombre contemporáneo de Moisés y Aarón. Veamos en Josué 13:22 para que vamos entendiendo esto. Josué 13:22. Fíjense lo que dice la Biblia, ¿eh? También mataron, ¿ya lo tiene? Josué 13:22. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam. ¿Qué dice el texto? Wow. ¿El profeta? No, ¿qué dice el texto? Adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Ahora, Números 31:8. Búsquelo. Aquí hace una referencia en Números que mataron a este falso profeta, Balaam. Números 31:8. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, cuarto libro de la Biblia. Para que no ande buscando por ahí por el Evangelio de Juan. Números 31:8 dice: mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requem, Sur,
Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Ahí hace una referencia ya más directa a Balaam. En el libro de Números está la historia de Balaam. Y podemos ver que este hombre no era en sí un profeta, era un adivino. Y era conocido dentro del pueblo como adivino, no como profeta. Ahora, nosotros tenemos que contextualizar esto y ver bien respecto a lo que el contexto nos guía para nosotros entender que no era un profeta de Dios. En lo absoluto. En lo absoluto. La palabra Balaam significa dueño del pueblo, pero también el nombre Balaam significa destructor del pueblo. Entonces, este hombre Balaam ocupaba la adivinación para hacerse dueño de todo, dueño del pueblo. Entonces se daba importancia y manipulaba y terminó a la larga destruyendo al pueblo. Este hombre, dice el texto en Apocalipsis, enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. El nombre Balac significa vacío y este hombre era el rey de Moab. Entonces Balaam era el adivino de estos pueblos, los moabitas, donde Balac era el rey. Ahora, Moab, que era el poblado de donde Balac era rey, significa semilla. Lo más curioso es que los moabitas son descendientes de Lot. Yo en mis apuntes puse, así harta se me. ¿Descendientes de Lot? ¿No que se murió su esposa de Lot? Génesis 19:36. Génesis 19:36. Dice, y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. ¡Wow! Ya más o menos conocen la historia, ¿verdad? Lot sale, Sodoma. Dios le dice, mira, ándate a un pueblo ahí. No, le dice, no quiero ir al pueblo porque mejor me quiero ir ahí a unas peñas. Ahí hay unas. Ya, bueno, le dice, ándate acá. Él reniega de irse al pueblo donde Dios lo mandó y se fue a unas peñas. Y las hijas de Lot llevaban vino. Qué curioso, ¿no? ¿Qué sacaron de Sodoma? Eran niñas bien portadas, parece, porque sacaron vino. Y lo que dijeron, como aquí no hay varón, esa fue la terminología que ellos ocuparon. Habiendo un pueblo cerca, dijeron, como aquí no hay varón, emborrachemos a nuestro padre, lo emborrachamos un día, tú te acuestas con el primero, y lo emborrachamos al segundo, y yo me acuesto con él, y así tenemos hijas de él. Y las hijas de Lot muestra la historia que traían las costumbres de Sodoma. No estaban, ellas sabían que de algún modo tenían que concebir hijos. Y como en Sodoma era todo permitido, ellas muestran que en su corazón estaba aún reinando Sodoma. Y dice, las 2 hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre, ¿cómo dice? Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy, enemigos de Israel. Bueno, ¿qué les puedo decir, no? Cuando Israel salió de Egipto, el lugar más cercano para llegar a la tierra prometida era por Moab. Y Moisés manda a un contingente diciéndole que como eran parientes, Moisés, descendiente de Israel, y ellos, descendientes de Lot, como tenían cierto parentesco, le dice, ¿por qué no nos dejan pasar para nosotros conquistar la tierra prometida? Pero el rey de ese entonces no los dejó y desde ahí se hicieron enemigos. Entonces estaba este adivino, el falso profeta que se creía dueño del pueblo, Balaam, y el rey Balac, que odiaba a Israel, rey de los moabitas, y le dice al adivino que le daría muchos bienes si maldecía a Israel. Ustedes los pueden ver ahí en los capítulos 23, 24 de Números. Maldecir en el original significa hacer un conjuro, una hechicería, una brujería contra Israel. Digo, para los cristianos que le tengan miedo a las brujerías, amarres y esas cosas, pues ya saben los que realmente tienen el Espíritu Santo que esas cosas, para nosotros, ¿qué son? ¿Qué es eso ante Dios? Un conjuro de un mago, de un hechicero. ¿Qué es ante Dios? Todo lo que nos ocurre a los que amamos a Dios y vivimos para el Señor es la voluntad de Dios, no es lo que el hombre nos puede hacer, es lo que Dios permite. Entonces le dice, mira, yo te voy a dar muchos bienes si tú maldices a Israel, si haces una brujería, un hechizo contra ellos. Balaam le dice,
pero el Dios de ellos es Jehová. Ahí no me meto. Es un Dios fuerte, todopoderoso. Él es el Dios de ellos. Sí, dice, pero por favor, le dice Balac, yo te daré mucho más de lo que me pide. Y Balaam dice, bueno, voy a ir a preguntarle a Dios, al Dios de Israel, si me da permiso de maldecir al pueblo. Y va donde Dios y dice, ¿me das permiso de maldecir a Israel? ¿Qué creen que le dijo Dios? ¿Cómo voy a dejar que maldiga a mi pueblo, el cual yo he bendecido? ¿Cómo te voy a dejar hacer eso? Entonces Balaam le dice a Balac, al rey otra vez, no puedo, Dios no me deja. Balac le dice, pero inténtalo otra vez, te daré mucho más. E iba Balaam, le dice otra vez a Dios, y le da permiso, entendámoslo desde otra perspectiva, no de lo que ustedes creen, pero Dios le dice que tenía que hacer algo y Dios hablaría por medio de él, por decirlo de algún modo. Ahí ustedes léanlo, van a salir más de dudas, yo estoy solo dando el contexto. Y ahí va Balaam y le dice al rey que edifique 7 altares y que prepare 7 becerros y 7 carneros, y hablaría lo que Balac le pidió. Y dice la Biblia que cuando él sacó su libreta de conjuros, cuando estaba ofreciendo sacrificio, dice que él comenzó a bendecir a Israel. O sea, en vez de maldecirlo, comenzó a bendecirlo y a profetizar en favor de Israel. Y Balac le dice, oye, pero yo te pagué para que maldijeras a Israel, no para que los bendijeras. Si lo intentamos otra vez, te voy a dar aún mucho más. Y ahí van otra vez, edifican 7 altares, más en otro lugar, y ahí va Balaam con su libretita otra vez, abre la boca y otra vez bendice en vez de maldecir. Y Balac le dice y se harta, ya, dice, ya no maldices, ya no maldigas, dice, pero tampoco los bendigas. Estás hablando de más. Y Balac le dice, mira, vamos a otro lado a hacerlo, a lo mejor Dios te permite maldecirlos y vamos más de cerca donde están ellos. Y ahí van otra vez y pasó lo mismo, en vez de maldecirlos los bendecía. 3 veces lo intentó y no lo pudo hacer. Y hasta ahí la historia nos cuenta que lo que Balaam quería hacer contra el pueblo por dinero no lo logró hacer. Hasta ahí. Entonces este Balaam, prototipo de los falsos profetas que se venden por dinero, gente que habla la palabra de Dios, por eso estoy haciendo mis comillas, gente que habla la palabra de Dios y cobra por eso, pero en realidad dice lo que ellos le pagan por decir. Les pagan por decir. Yo conocí una iglesia donde el pastor le decía, mira, yo te invito a predicar, pero no digas Señor, ni digas Jehová, ni Jesús. ¿Qué enseñas sin esas 3 palabras que son todo el mensaje? ¿Qué dices? Y así decían. Entonces, el pago por ir a predicar o enseñar al lugar estaba definido por no decir ni Jehová, ni Señor, ni Jesús. Así hoy hay muchas personas que se ponen de acuerdo contra otros, porque también reciben beneficios y solo llenan de problemas la iglesia. Aparentemente los líderes y la iglesia estaban de acuerdo en mantener en medio de ellos a todos estos falsos maestros y falsos hermanos ahí en Pérgamo. Por eso dice Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí en el seno de la iglesia, dentro de la iglesia, como miembros de la iglesia, a los que retienen, se aferran, se agarran la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, esto es interesante porque nosotros vemos hasta el capítulo 24 del libro de Números que Balaam no cumplió su objetivo. ¿No lo logró? ¿Pudo maldecir? No pudo. No pudo. Es más, todos conocen la historia que cuando él iba de camino a hacerlo, a maldecir, ¿qué le pasó? Dice que su asna le habló. Todos conocemos esa parte de la historia. Pero en el capítulo 25 del libro de Números, no lo busque solo como referencia, 25 de Números nos explica qué significa que Balaam le enseñó a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balac se enojaba de que Balaam no pudiera maldecir a Israel, pero Balaam le dijo lo siguiente: no los puedo maldecir, pero te puedo enseñar a cómo poner tropiezo a Israel para que Israel peque contra Dios. La palabra tropiezo en el original es la palabra escándalos. Escándalo. ¿Cómo pasó esto? Ahí en el Números 25, usted lo puede leer en su casa.
Dice que las mujeres de Moab eran tan hermosas y Balaam sabía que si los hombres de Israel fornicaban con ellas y se casaban con ellas, no tan solo serían parte del sistema inmoral de Moab, sino que también adorarían a los dioses moabitas por causa de las mujeres. Entonces Balaam sabía que ya no tendrían la cobertura de Dios y sus prácticas paganas afrentaban a Dios en sí mismo. Entonces, ¿qué hizo Balaam? Le dijo a Balac: mira, permite que las mujeres de Moab coqueteen con los israelitas. Déjalas. Y si tienes algunos guapetones, también déjalos que vayan con las mujeres de Israel. Y en el capítulo 25 de Números muestra que por causa del tropiezo, por este consejo de Balaam a Balac, mostrar sus mujeres y guiarlas a conquistar el corazón de los israelitas, Dios trató tan fuertemente con ellos porque se fueron tras la idolatría de los moabitas y se fueron tras la inmoralidad de los moabitas, que en un solo día murieron 24,000 personas. ¿Te imaginas la mañana siguiente? Tremenda mortandad, miles murieron por la inmoralidad y la idolatría. Aquí nos deja claro acerca del unirse en yugo desigual para los que buscan en las moabitas o en los moabitas, ¿no? ¿Qué te espera, hermano? Fíjate, ¿cuál fue el consejo de Balaam? Mira, que las hijas de ellos y los hijos de ellos consideren que no son tan guapos los de su pueblo, como si fuera algo importante, y miren al nuestro. Al unirse con nuestro pueblo, adorarán a nuestros dioses. Por eso deja que nuestras mujeres se relacionen con ellos, déjalas, y diles que sean bien coquetonas, bien liberales. Y eso experimentaron los israelitas, porque en Israel habían costumbres muy estrictas para el matrimonio y para el llegarse con alguien, para el tener una relación matrimonial. Fíjate lo que pasa hoy en nuestra sociedad, es lo mismo. En el mundo, ¿qué normas hay para que la gente tenga una convivencia o las personas tengan relaciones prematrimoniales? Ninguna. Ninguna. Es más, la sociedad juvenil de hoy es una sociedad tan contaminada en su cabeza y en su cuerpo a nivel sexual, que tiene una distorsión de la sexualidad horrible. O sea, para los jóvenes de hoy la pornografía les quedó chica. Y es terrible ver que esta es la condición del mundo. Ahora, ¿cómo nos ven a nosotros los del mundo? Fíjense, eso de llegar virgen al matrimonio, para los jóvenes de afuera, que uno de nuestros hijos comente eso, ¿cómo lo consideran ellos? Una soberana estupidez. Pero ¿qué es la verdad del asunto? Mira, nosotros los adultos, ya que hemos pasado por todo, ¿qué es la verdad del asunto? ¿Estás dispuesto a que tu hija experimenten ahí 50 muchachos durante su juventud con ella? ¿Saben ustedes qué es el promedio de un adolescente de 19 años hoy? Entre los 13 años y los 19 ha tenido por lo menos 50 parejas sexuales. ¿Estás dispuesto a eso? Que tu hija llegue al altar con un hombre y como experimentó tanto, tenga una distorsión tan grande de la sexualidad que no se satisfaga nunca sexualmente hablando. Porque su distorsión es tan grande que va a comparar a su actual pareja con 50. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a tu hijo darle libertad? Yo conocí a una persona que le dijo: no, yo a mi hijo a los 15 años le regalé una caja de condones y le dije: tienes de aquí a fin de año para que te los acabes. Pero fíjate qué distorsión tiene ese muchacho de su sexualidad aquí en su cabeza. ¿Cómo mira a las mujeres? Nosotros que tenemos hijas, ¿cómo quieres que miren a tu hija? ¿Mira como un objeto o como una persona? A mí que venga uno aquí a decirme que no es serio, huele. Pues sí, ¿qué queremos nosotros? Pero mira, nuestra posición en el mundo, ¿cómo se ve? Estamos honestos. ¿Cómo se ve en el mundo? Ah, son cuadrados los evangélicos. Están mal. Hermanos, mira, aterricemos las cosas. Seamos sensatos. Esto le pasó a Israel. Y eso le pasó a Pedro.
Consideraron que habían cosas del mundo que no eran tan malas, que no eran tan malas. ¿Pero en qué terminó todo eso? ¿En qué terminó todo eso? 24,000 personas murieron porque la inmoralidad les llevó a la idolatría. Por eso es importante entender, hermanos, que es más fácil que un cristiano o cristiana se aleje de Dios en una relación donde uno de los dos no es creyente, a que el mundano se acerque a Dios. Porque así piensan muchos: no, yo la convierto, o yo lo convierto, déjenmelo a mí, pasó, yo lo convierto. En rana, en cualquier cosa lo vas a convertir, pero en cristiano. Entonces, este consejo le dio resultado. Le dio resultado a Balac. Lo consideró un consejo sabio de un hombre perverso, porque Balaam no era un profeta de Dios en lo absoluto. Este hecho arrastró a Israel a la idolatría, a prácticas inmorales, y esto entró al pueblo y contaminó a todo el pueblo. Lo mismo pasó en la iglesia de Pérgamo. Las conductas inmorales y de la idolatría entraron a la iglesia. Y les digo algo que aún es más triste: hoy pasa lo mismo y nadie dice nada. Las prácticas homosexuales en la iglesia, las prácticas extramatrimoniales en las iglesias o prematrimoniales son toleradas. Hay iglesias que si el del que toca la guitarra es inmoral, no le dicen nada, porque ¿quién toca la guitarra? Es más importante que suene la guitarra, aunque sea inmoral. Nadie dice nada. Hay iglesias donde saben que el pastor es adúltero, hasta le conocen la novia. Yo una vez estuve comiendo en un restaurante de comida rápida y llegó un prominente de una iglesia con su novia. Él mandó una foto que uno de mis hermanos, dije: mira, me dice: esa no es la señora. Y le daba la comida en la boca a la señora esta. ¿Saben qué? Nosotros nos avergonzamos. Nos dio vergüenza. Delante del Señor les digo, nos dio vergüenza. Dio vergüenza. El Señor estaba con otra familia. Hermanos, nadie dice nada, como la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué? Porque mira, consideran que lo que pasa no es tan grave. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Es que el mundo entró a los corazones en la iglesia. Se hizo tolerante lo que es intolerable. Se hizo permisivo lo que es lo que no debería permitirse. Se hizo simple lo que realmente es perverso. ¿Cómo es posible que una iglesia entonces se mantenga firme sin negar la fe y a la vez permitir en el interior de la iglesia idolatría y inmoralidad en la enseñanza? Sin duda, esto es una práctica paulatina. La tolerancia del pecado no es de la noche a la mañana, es un paso paulatino. La gente comienza a tolerar una cosa pequeña, otra, y a la larga, nosotros acá hemos tenido matrimonios que se han ido de la iglesia porque nuestro consejo con mi esposa es que ellos arreglen su situación. Para ellos, ¿se aman? Pues cásense. No, es que para mí es un mero papel matrimonio. No venga con payasada. Para Dios no. Para Dios dice que honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancha. Para Dios el matrimonio es un pacto. Un pacto. Eso es para Dios. Es un pacto de amor hasta que la muerte nos separe. Yo tengo la esperanza de estar con mi esposa después de la muerte también. Del cielo. Pero para el mundo, ¿qué te dicen en el mundo? Prueba. Y si te va bien, y si no. Fíjate, hoy en las iglesias se dan los mismos consejos. Exactamente los mismos consejos. Es por esto que el principio de la disciplina bíblica es velar por la santidad y la integridad de la iglesia constantemente. Las conductas extrañas son casi invisibles, pero con el tiempo se convierten en patrones directos que, si en verdad no son acotados en el momento preciso, se vuelven un gran problema. Hoy vivimos en una sociedad altamente pervertida dentro de la iglesia. Qué triste, ¿no? Qué triste. Versículo 15 de Apocalipsis 2.
Dice, no tan solo tienes a los que practican las doctrinas, las enseñanzas de Balaam, que incitaba a pecar y enseñó a Balac a ponerle tropiezo a los hermanos. Qué curioso, ¿no? Imagínate que aquí hay hermanos solos y hay algunos aquí que se las dan de cupido en las iglesias. Oye, hermanita, ¿y tú ya viste al hermanito tal? Hermanos, ¿qué onda con eso? Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a emparejar a los hermanos aquí. A usted está solito, mira, ahí está, mira, la hermanita está solita. Dios nos llamó a eso el Señor. Imagínate. La doctrina de Balaam habla mucho respecto a eso, a hacer caer a las personas, a poner tropiezo a las personas, para que las personas se vayan en pos de la inmoralidad y la idolatría. Yo me acuerdo cuando era joven, participamos con mi esposa cuando éramos solteros en una iglesia. En esta iglesia había un grupo de jóvenes muy grande, muy grande. Yo podría decir en ese tiempo eran aproximadamente unos 50 jóvenes, 50, 60 jóvenes. Pero dentro de ese grupo de jóvenes venían jóvenes adultos también, o sea, matrimonios jóvenes que se sumaban a las reuniones de jóvenes. Y era una reunión que el líder de jóvenes era bien ególatra, no hay otra palabra. Era un hombre ególatra, pero así muchísimo, y era un tipo que atraía a las personas hacia él. Y hacía muchas actividades para que la gente se entretuviera mucho. Y de repente nos dábamos cuenta que después de los cultos, los jóvenes se iban, como que se reunían un grupo de jóvenes, como que se aislaban y se iban a otro lugar. Y para nosotros, que éramos más chicos en ese tiempo, se nos hacía un poco raro. Hasta que un día nos invitaron. A mí de casualidad me invitaron. Yo creo que se equivocaron, pero me invitaron. Y me invitaron que a ver películas. Así le decían ellos. No, tenemos nuestra noche de cine. Noche de cine. ¿Se acuerdan las teles que habían antes, no? Noche de cine. Tenían su VHS, su tele, y llegaba un grupo de jóvenes, casados y solteros, a ese lugar. La casa de un matrimonio de ellos. Llegaban a esta casa y ponían la película, y ¿sabes qué hacían? Apagaban las luces y les daban frazadas a todos. Mira, yo ingenuo, ¿no? Yo niño, que había tenido 14 años. Niño, yo de verdad a los 14 era un niño. Y todos tapados. Y yo en mi mente decía, pero si no hace frío, ¿por qué están tapados hasta la cabeza si no hace frío? Para hacer la historia corta, entre ellos se cambiaban las esposas, coqueteaban con las hermanas solteras, y habían algunas que eran bien locas. Habían otros también que participaban de sus actividades. De repente se paraban algunos, subían a los cuartos, bajaban. Era una perversión total. Pero ¿sabes qué era lo peor? Mira, nadie dijo nada. Hasta que el sanguchito de palta habló. Yo solo di el comentario de las frazadas. ¿Por qué se tapaban si no hacía frío? Pero ¿sabes lo peor que pasó después de todo esto? Que eso no se acabó. Mira, ninguno de esos matrimonios permaneció hasta hoy. Ninguno. Todos se separaron. Todos se compartían la señora entre ellos. Y venían a la iglesia. Y se congregaban en las iglesias. Fíjate, el hecho de yo saber que algo anda mal y no hacer nada, a mí me hace partícipe de eso. Me hace partícipe de eso. Me hace ser uno más dentro de todo eso. Dice el 2:15 de Apocalipsis. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Parte del culto a los dioses eran las relaciones sexuales y homosexuales, ya saben ustedes, con prostitutas y prostitutos sagrados en los templos de Zeus y los templos de Dionisio y de otros dioses. Entonces, esta era una manera de adorar a los dioses. Y estos hermanos pensaron que esto también podía ser parte de la iglesia. Por esto Pablo les decía a los corintios en 1 Corintios 6:15, búsquelo por favor.
Pablo tuvo que confrontar esto directamente con la iglesia en los Corintios, o la iglesia en Corinto. Entonces Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 6:15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos, ustedes, su cuerpo, lo tangible, son miembros de Cristo? Quitaré pues, dice, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿Y ustedes creen que la adoración a Dios también tiene relación como adoran a los dioses? ¿Teniendo relaciones sexuales con prostitutas? Dice, de ningún modo. 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, tu cuerpo ya no te pertenece. Fíjense, el Señor ministrando a través de Pablo a la iglesia, diciéndole que lo que ellos practicaban antes no tenía relación con lo que se hace en la iglesia. Yo no puedo traer las prácticas del mundo a la iglesia. No podemos. Por eso la iglesia tiene que exentarse de las prácticas del mundo. Tiene que exentarse de eso. Aunque algunas parecen muy buenas, o algunas son cosas que hay iglesias que generan muy buenas ideas con cosas de afuera. Hermano, no hay nada bueno afuera que pueda hacer o que bendiga a la iglesia. No hay nada afuera bueno, absolutamente nada. Por eso los de Pérgamo tenían estas prácticas, las de los nicolaítas. La semana pasada vimos, y yo ahora quiero agregar una referencia. Vimos que Nicolás era un líder que fue ungido por la iglesia, pero él fue influenciado por un pensamiento gnóstico y filosófico, y aseguraba de que no tenía nada de malo hacer lo que se quisiera con el cuerpo, que no pasaba nada porque el cuerpo iba al polvo, y que nuestra esencia, nuestra alma y nuestro espíritu pertenecían a Dios. Ahora, por su etimología griega, esto nicolaíta significa seducir, tentar o inducir a la inmoralidad. Entonces estos cristianos, fíjense, permitían ideologías torcidas dentro de la iglesia, pero también practicaban y tenían pensamientos y ritos y conductas paganas dentro del cristianismo, que incluía la inmoralidad. O sea, hablaban de Cristo, pero sus prácticas eran inmorales igual que el mundo. Entonces a la iglesia se metió la inmoralidad, la hechicería, la idolatría, un montón de aberraciones, todo contra Dios. Y eso también lo vemos hoy. Hoy vemos que hay cristianos que tienen una mezcla del evangelio con la pornografía. La iglesia con una mofa vulgar a la sexualidad que Dios creó. Vemos cristianos que van a la iglesia pero que practican las relaciones prematrimoniales o relaciones extramatrimoniales. La Biblia dice que Dios aborrece todo esto y nosotros deberíamos aborrecerlo también. Mirar la moralidad de Dios como parte de la moralidad del hombre cristiano. Y ver que la inmoralidad solo pervierte el corazón del hombre y lo aleja de Dios. Por eso todo lo relacionado con la inmoralidad debemos de entender que hay que arrepentirnos de todo corazón y orar a Dios para que Dios nos quite eso. Cristo recrimina el pecado, y si es un problema que las personas pequen y cometan errores en las iglesias. Pero lo que Cristo enfatiza es que los líderes y mucha gente de la iglesia no hacen nada contra el pecado. No hacían nada contra lo que Dios rechaza. Y muchos cristianos piensan que al ellos no practicar estas cosas están exentos de la palabra de Dios. Muchos pueden decir aquí: yo no veo pornografía, pastor, ni tengo relaciones extramatrimoniales. Pero el punto es que al tener cierta mezcla con las cosas del mundo, tienes que darte cuenta que hay una sintomatología en el cristiano que muestra que hay una mezcla con las cosas de afuera. Mira, el cristiano que ve la vida cristiana desde esta perspectiva, que tu gozo en el Señor se empieza a ir, tu paz se va, tu sentido de bienestar espiritual con Dios se va, tu amor se empieza a desvanecer, tu amor por las cosas de Dios van mermando, tu amor por la palabra de Dios es mermado, tu amor por estar congregado con tus hermanos es mermado, el compartir con tus hermanos en la iglesia es mermado, tu amor por la oración es mermado, tu amor por las canciones que cantamos es mermado. Cuando ves esta sintomatología en tu vida, algo pasa, hay algo puesto ahí. Nunca el Espíritu Santo te va a dirigir contra su palabra. Mira, Dios te dice en la Biblia: ama a tu esposa, debes amarla.
¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a decir, cambia a tu esposa? Yo te entiendo. Es tan mala. No era para ti. Tu mamá te lo dijo. Así hay hermanos que dicen. ¿Crees que el Espíritu Santo te va a dirigir a eso? Mira, Dios te dice, búscame. Búscame con todo tu corazón. ¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a decir que te quedes en casa durmiendo, descansando? Si Dios quiere que tú le busques con todo tu ser, que busques la comunión con tus hermanos. ¿Tú crees que Dios te dice, aíslate, no te juntes con la chusma? Hay gente que piensa, no, pastor, yo voy a la iglesia nada más, pero no me voy a juntar con él. ¿Tú crees que es un pensamiento de Dios? ¿Es un pensamiento cristiano? ¿Dios te guía a eso? ¿Dios te guía a aislarte? Es probable que estés asimilando cosas del mundo. Es más, que estés practicando cosas que afectan tu vida espiritual y poco a poco has comenzado a tomar la forma del mundo. Por eso la Biblia nos enseña que debemos de entender que lo que hace falta en la iglesia son antipas, personas contra todo lo que agrede a Dios, contra las falsas doctrinas, contra falsas conductas, contra la falta de santidad a Dios, amor a Dios. Hay mucha gente que lo único que hace es permitir que pase de todo en la iglesia con tal de no vaciar su iglesia. Pero lo único que hacen es tener a la gente lejos de Dios. Es por eso que lo que hizo la iglesia de Pérgamo fue asimilar de a poco lo que estaba afuera y lo permitieron adentro. Busque por favor 2 Corintios 6, 14. Hay un precio que pagar por la verdad. Por eso nosotros tenemos un eslogan ahí en nuestros congresos, se llama comprometidos con la verdad, porque hay un costo. 2 Corintios 6, 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice, sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, yo os recibiré. Seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjense, lo que está hablando acá es una actitud de corazón, cambiar nuestras conductas. ¿Eso tiene un alto costo? Claro que sí. El hecho de que tú no participes en tu trabajo de las cosas que tus compañeros participan, que a veces son hasta robos, te hace una persona que ellos no quieren tener cerca. El hecho de que en tu casa o en tu familia no compartas muchas cosas, como ahora pasó en estas fiestas, ¿no? Muchos cristianos ahí tuvieron que ser luz en medio de sus hogares. Algunos esperamos hayan sido luz y otros se les apagó el choncho a lo mejor. No aguantaron. ¿Por eso nos llama Dios? Hay mucha gente hoy incluso que busca una iglesia donde no se hable con términos muy evangélicos, ¿no? Que no se hable de pecado ni menos de infierno, un lugar donde la gente no se ofenda ni se sienta mal. Busca esa clase de iglesia. Pero también ocurre que muchos hermanos, para traer a sus invitados a la iglesia, a sus familiares, esperan un momento, y yo le puse así, especial, para llevar a su familia o invitados, ¿no? Donde la iglesia no parezca muy iglesia, ¿no? Que el lenguaje del pastor sea diferente ese día, donde no se ofendan y que haya algún momento distinto. Nunca me voy a olvidar una vez que un hermano me dijo, pastor, ¿cuándo van a hacer una obra de teatro? Le dije, ¿para qué? Para invitar a mi familia a la iglesia. Pensó que esto era un circo. Se equivocó. Yo les digo, tráelo el domingo. Hasta cuando los hermanos van a presentar un bebé y todo, yo le digo, ¿a qué hora vamos a presentar al bebé, pastor, para decirle a mi familia? Digo, tráelos desde el principio, aprovecha la instancia. Y vengan al culto, el pastor no sé a qué hora va a presentar al niño. Pero me dijo, desde las 10:30 en adelante. Ahí llegan todos tus invitados y tienen que estar aquí. Por lo menos esa vez van a escuchar el evangelio. 1 Corintios 1:18
nos muestra la reacción de la gente hoy ante la palabra de Dios. Ahí mismo en las hojitas antes dice 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué dice? Es poder de Dios. Wow. Tú cuando hablas del evangelio con las personas que no quieren nada de Cristo, ¿cómo te ven? ¿Cómo te miran? Yo tengo unos familiares que yo les hablo solo del Señor, así, pero bueno, a todos, pero a ellos en particular más. Y cuando me miran así, me miran como, sí sé. Ahí están escuchando, sí sé. Ahí están escuchando. Escuchan, y ahí están, no sé, sí sé. Por eso, porque para ellos el evangelio es locura. Como yo le digo esto de la inmoralidad, tú hablas con tu familia de esto de la inmoralidad. ¿Y qué te dicen? Está ahí loco. Ese pastor te está lavando el cerebro. Ahora ser evangélico te hace mal. Porque ¿qué dice la moralidad del mundo? Déjalo ser. ¿Pero qué te dice la Biblia? Instruye al niño en su camino. Guíalo. Toda la vida, desde que nace, guíalo. Tú eres el responsable ante Dios de él. Guíalo. Así te dice la Biblia todos los días. Guíalo. Va, tú ahí. Tú eres el responsable, te dice Dios. Los que vinieron a varones el otro día, ¿se acuerdan un poco? Tú eres el responsable ante Dios, no tu esposa, eres tú, guíalo tú, llévalo tú, tómalo tú de la mano, tú guíalo, tú háblale, tú enséñale. Tú eres el responsable. ¿Qué te dice el mundo? Déjalo ser, que aprenda. ¿Qué te dice la Biblia? Guíalo. ¿Quién está loco? Para el mundo, el evangelio que nosotros vivimos, la palabra de la cruz es pura, pero para nosotros es poder de Dios. Wow, el otro día salió un estudio que decían que el 95% de los niños que fueron criados dentro de una iglesia terminan su escolaridad y una carrera universitaria en Estados Unidos. O sea, eran niños que tenían una ideología de caminar, de avanzar y de lograr algo en la vida. Mira, el 95% de los niños que habían egresado a una universidad venían de familias cristianas. ¿Y eso no es un buen dato para buscar a Dios, que nuestros hijos conozcan del Señor? Dice el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Eso es el evangelio para nosotros, la palabra de Dios para nosotros. Lo único que nos va a guiar a poder terminar, como mi esposa bien decía, nuestra vida es tan corta. Y lo único que nos va a poder ayudar a terminar nuestra vida, que agrade a Dios, dice la Biblia que el que hace lo que tiene que hacer ante Dios es un siervo, dice la Biblia, inútil. Y el que no hace lo que tiene que hacer, ¿qué es? A eso fuimos llamados. Que Dios nos encuentre y nos halle como gente que hizo lo que tenía que hacer. Volvamos a Apocalipsis 2:15 ya para terminar. Dice ahí 2:15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ya entienden eso, que habla de inmoralidad, ¿no? Y debemos de estar alertas. Si hemos asimilado formas de pensar, de reaccionar, de actuar, que no están conforme a la palabra, saber que eso viene del mundo, no de Cristo, hay que morir a eso. Trabajar diariamente contra eso y vivir para Dios. Hagamos un análisis todos los días, nuestros pensamientos. ¿A qué están apegados mis decisiones? ¿A la palabra de Dios o al mundo? Y hagamos un análisis. Eso es el cristiano. No actúa por instinto, actúa pensante. Un verdadero creyente piensa lo que hace. Hay algunos que actúan como animales, así dice la Biblia. No razonan por instinto. 16, por tanto, acá les da la solución. Arrepiéntete. Esta palabra por tanto me llama la atención porque en el griego es la palabra matanoizón, que significa con urgencia. Hazlo ya.
doctrinas cerradas, dice que Dios va a ir a la iglesia y los va a confrontar. Ahora, ¿quiénes saldrán afectados de esa confrontación? No tan solo el que practica, sino el que permite. El que permite. Entonces dice la Biblia que el arma será la palabra de Dios. Fíjate, eres responsable ante Dios, ya está escrito. Aunque no quieras, ya está. Y es mejor tener a Dios como amigo que enemigo. Y los que andan conforme a los pensamientos y conductas de la carne se verán afectados por el mismo Dios. Por eso el llamado es a arrepentimiento a los verdaderos creyentes dentro de la iglesia. Fíjate, mucha gente piensa que al no practicar ciertas cosas está exento de arrepentimiento. Pero debemos entender que hay mucha gente en las iglesias que debe de arrepentirse porque han permitido cosas, han hecho vista gorda de cosas, han visto cosas y se han callado. A la larga igual son partícipes. Por eso el arrepentimiento es general para la iglesia. 17 termina y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que me escuchare, daré a comer del maná escondido. Eso está hablando del pan del cielo, un símbolo sin duda de Cristo, encontrado a los que le buscan de corazón. Si buscamos a Cristo, un día le veremos. Esa es la promesa bíblica. Un día le veremos. ¿Se imagina lo que va a hacer ese día? Dice: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta palabra piedrecita blanca en el original es la palabra Cephos, que significa veredicto. En el tiempo antiguo, cuando un juez hacía un dictamen y el acusado era culpable, levantaba una piedra negra. Y cuando levantaba la piedra blanca era inocente, no tenía ninguna culpa. Lo que está hablando el texto es que si en verdad buscamos de Dios, somos exentos de culpa. La palabra lo explica y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Libres de culpa, libres del pecado. Dice: y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios habla que nos cambiará el nombre, nos pondrá un nombre nuevo. Es más, cuando estudiamos Apocalipsis vimos un poco de eso. Tenemos algunas referencias como Pedro, Abraham, como el mismo Jacob, que Dios le llamó Israel. A la larga lo que está hablando el texto son que quien se arrepienta tendrá una recompensa eterna. El que espera en el Señor y entiende el llamado del Señor tendrá una recompensa eterna. Ahora, ¿qué tenemos que hacer hoy nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? La palabra lo dice: arrepentimiento. Todos tenemos que revisar nuestras vidas, nuestras prácticas. A veces nuestro caminar cristiano sufre cierto desgaste en la medida que caminamos la vida en Cristo. Y lo que más cuesta, yo he entendido algo, por eso el eslogan de nuestro congreso es permanecer. Lo que más cuesta la vida del cristiano es permanecer, porque tenemos tantos altos y bajos, tantos días de ánimo de buscar al Señor y tantos días de desánimo. Hay tantas cosas que nos afectan y nos infectan que no nos damos cuenta que nuestro caminar cristiano a veces, en vez de tomar el consejo de Cristo, nos dejamos guiar por el mundo. Por el mundo. Mira, el mundo es resentido. La gente del mundo es resentida. ¿Tú quieres hablar con ellos? No, no quiero. ¿Por qué hay cristianos resentidos? Porque son conductas del mundo. El mundo. Fíjate, tú con tu esposa tienes que tener una relación de hablar, de comunicación. Sabemos que tenemos diferencias y problemas, pero ¿cómo un hombre puede decir: no quiero hablar contigo? ¿Eso es una conducta espiritual? ¿Eso es guiado por el Espíritu Santo? ¿O es del mundo? El mundo actúa así. El mundo hoy cambia a sus esposas y a sus esposos como cambiarse calcetines. Hoy el mundo cría a sus hijos bajo libertinaje clarísimo. Permiten que el mundo viva y haga, o sus hijos hagan lo que quieran. Pero nosotros no, hemos sido llamados a poner parámetros a nuestros hijos, en la obediencia, en el respeto, en la sumisión. Nosotros debemos de guiarlos a ellos para que sean buenos cristianos por sobre todas las cosas en las nuevas generaciones. Somos llamados por Dios a arrepentirnos de nuestras conductas
mundanas en la iglesia. Qué triste es ver el congregarnos como una opción. Qué triste. Así el mundo lo ve. Ve a Cristo como una opción dentro de muchas. El mundo ve a Cristo como uno más. Pero el cristiano debe de entender que tenemos una urgencia, hermanos, en buscar de Dios, en escuchar de su palabra, en adorar su nombre, en levantar nuestras manos, en venir aquí a la casa de Dios. Y es el único lugar donde se invoca el nombre de Dios todo el tiempo que hacemos algo. Porque en nuestra casa tenemos chance de eso. El único lugar, el que tú conoces, donde se invoca el nombre de Dios todo el tiempo en el que estás aquí, es acá. Y todos venimos con ese objetivo. Pero mira lo que pasó en la iglesia de Pérgamo, lo que muchas iglesias hoy viven: la inmoralidad y la idolatría dentro de la iglesia. Hoy hay disputas de hombres que ven la iglesia como un negocio o como un reino. Hay hombres que se van de iglesias y se llevan sillas, se llevan los equipos, se pelean las cosas. Es impresionante, hermanos, cómo la iglesia perdió el rumbo. Y en vez de volvernos a la palabra de Dios y darnos cuenta del ejemplo que nos deja Jesucristo mismo con la iglesia primitiva, muchos se sienten exentos de todo esto. Hermanos, sin duda no podremos evitar que haya pecado entre los miembros del cuerpo de Cristo, porque todos somos de carne y hueso. Pero no podemos permitirlo. Por lo menos en esta iglesia yo me comprometo como pastor, y yo sé que mi esposa también. Nos comprometemos a que nunca taparemos el pecado, nunca toleraremos el pecado, ni haremos vista gorda en lo absoluto. Aunque fuere alguien que amemos mucho, ni así. No estamos dispuestos a hacer eso. Por eso, hermanos, yo les invito a que cierren sus ojos y podamos reflexionar. Entender que debemos de amar la palabra de Dios, amar a Cristo, ponernos en contra de lo que se ha infiltrado en la iglesia, mantenernos fieles a Dios. ¿Sabes lo que va a provocar eso? Que tú seas estorbo para algunos creyentes, porque las conductas cerradas de ellos te verán a ti como un estorbo. Pero al nosotros ponernos contra conductas inmorales, nos ponemos a favor de Dios. Yo te invito, hermanos, a que nos arrepintamos de corazón. Sin duda hay cosas que hemos permitido en nuestra vida y debemos de rogar a Dios que ilumine nuestro entendimiento, nuestra vida, y veamos la vida con convicciones firmes en la palabra de Dios. Y asimismo, arrepintiéndonos, hagamos un compromiso con Dios de decir: Señor, yo me comprometo a ver la vida como la ves tú, a guiar a mis hijos no a la inmoralidad, ni a la perversión, ni a la idolatría, sino guiarlos en un camino de rectitud y de santidad. A poder tener, Señor, en mi hogar un altar donde se exalte tu nombre, no un lugar donde se adore a Belial y a Dios, como decía Pablo. Un altar, Señor, donde en verdad tu presencia habita en mi hogar. Muchos cristianos ruegan la paz de Dios en sus hogares, pero viven una vida altamente inmoral en ellos mismos. Viven una vida llena de perversiones, siendo permisivos en muchas cosas. Mis hermanos, eso es un error. Es un error que nuestro hogar sea un altar para el Señor. Cristo reina en nuestro hogar. Esto para el mundo es locura. Para el mundo es locura que tú te guardes, que tú prediques la palabra de Dios sin quitarle nada, que tú puedas ser valiente en decirle a tu familia que si ellos no buscan de Dios, ahora que está accesible a todos, se van a perder. Esto para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. No es nuestro mensaje, hermanos, es el poder de Dios, es el Espíritu Santo que redarguye de pecado a las personas. Por eso aprendamos de la iglesia de Pérgamo, una iglesia inmoral. Qué paradoja tan grande, una iglesia inmoral. Que nosotros, mis hermanos, Dios nos guarde y nos libre. Señor, te damos gracias esta tarde por poder hablar de tu palabra, identificar, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros. Como hoy, Señor, vemos dentro de la iglesia el carácter de muchas personas, Señor, más del mundo que de ti. Por
Por eso te rogamos con todo el corazón que tú, Señor, ilumines nuestro entendimiento y nos lleves, Señor, a entender cuán necesario es que nos arrepintamos. Y eso queremos hacer. Arrepentirnos de todo corazón, porque a veces hemos tenido prácticas que van contra tu palabra, Señor. Hemos permitido muchas cosas y a la vez, Señor, hemos tolerado otras. Por eso perdónanos, Señor. A todos de todo corazón te pedimos, desde el más grande al más pequeño de este lugar. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra y a entender cuán necesario, Señor, es que seamos como Antipas, un hombre, Señor, que no diluyó tu palabra, no diluyó el mensaje, defendió la fe, estuvo dispuesto, Señor, a pelear en favor del evangelio, y no peleando, Señor, con armas, sino con tu palabra, viviendo, Señor, contra el mundo, viviendo en oposición a la sociedad. La vida de él, Señor, afectaba tanto a la gente que lo mataron. Era una vida tan íntegra ante tus ojos, Señor, pero tan despreciable para el mundo. Que eso es lo que veremos hoy, Señor, y seguiremos viendo. Mientras criemos en mayor santidad a nuestros hijos, más despreciables seremos por el mundo. Mientras más o un mejor matrimonio tengamos, más despreciables seremos para el mundo. Será una locura, Señor, que queramos tener un matrimonio, Señor, que está en integridad, en santidad y en verdad. Será una locura para el mundo, Señor, que vivamos y criemos a nuestros hijos en santidad y en temor de Dios, en integridad. Es una locura para el mundo que seamos trabajadores íntegros, responsables, bondadosos. Es una locura para el mundo tener un carácter dócil, lleno de humildad. Por eso ayúdanos, Señor, a entender que eso viene de ti y que debemos, Señor, de crecer y manifestar el amor de Cristo en nuestras vidas cada día y tener el carácter de Jesús en nuestros corazones, en nuestras vidas, y vivir para ti, Señor, cada día más. Ayúdanos, Señor, no es fácil por lo contaminado que está hoy la iglesia, por lo contaminada que está hoy la iglesia, Señor, en todo lugar. Por eso ayúdanos, Señor, a entender el mensaje que le diste a la iglesia de Pérgamo y arrepentirnos, poder vivir, Señor, en integridad, poder vivir bajo el consejo de tu palabra y no el consejo como lo hicieron los hermanos de hombres, falsos maestros y falsos discípulos dentro de la iglesia. Para vivir una vida altamente moral, Señor, dentro de tu palabra, y así también no ser como los hermanos que permitieron dentro de la iglesia personas que practicaban ideologías y doctrinas de los nicolaitas. Ayúdanos, Jesús. Solos no podemos, Señor. Solos no podemos, Señor. Por eso necesitamos de tu ayuda. Te damos gracias. Te damos gracias con todo el corazón, porque eres bueno, Señor. A través de Jesús oramos. Amén.